Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a este nuevo ciclo de las clases de lenguaje musical aplicado al arpa. Antes de comenzar en sí con todas las explicaciones de la clase, quiero contarles sobre el proyecto. El proyecto se llama Formar Arpegios. Es un proyecto de la Dirección de Acción Cultural del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, Argentina. Y las clases siempre se dictan se dictaban de manera presencial, pero con todo esto de la pandemia, desde marzo que estamos con esta modalidad de clases. Y así de esa manera surgió esta nueva convocatoria y estamos muy contentos de que hoy hay personas de distintos países queriendo sumarse a aprender todo lo que sea el conocimiento del lenguaje musical y principalmente aplicarlo al arpa. Según lo que estuvimos ya en contacto con algunas personas, algunos ya tienen conocimiento de música, de arpa, algunos no, y la idea es poder acercar el conocimiento del lenguaje musical a todas las personas que quieran aprender, porque yo sé que acá hay también artistas a profesionales y yo sé que siempre es una constante en los arpistas que muchos aprenden de oído y no llegan a aprender el lenguaje musical, o también como me comentaban, es que hay personas que sí llegan a aprender el lenguaje musical, pero por ahí a veces es difícil y cada uno debe hacer eso, otra vez esa asociación del lenguaje musical y cómo lo aplica cada uno al arpa. Entonces, es por eso que este curso, estas clases virtuales, queremos compartirles desde el conocimiento más básico del lenguaje musical, aprender todo lo necesario y poder ir avanzando en estas clases con no solo la parte teórica, sino que una vez que vayamos aprendiendo todas las herramientas fundamentales del lenguaje musical, aplicarlo al instrumento, ¿sí? Entonces, otra cosa que quiero comentarles también por una cuestión de organización de la clase es que están todos los micrófonos desactivados, pero mi idea es que no sea yo solamente el que vaya hablando, sino que vayamos compartiendo entre todos, vayamos interactuando. Y yo, como les digo, sé que acá hay personas que quizás nunca aprendieron el arpa, y así como también hay personas que ya son arpistas consagrados de distintos países. Así que yo sé que todos tenemos un poco para aportar y también para darle más valor a este instrumento, para que todos podamos no solo aprender a ejecutar el arpa, sino también aprender el lenguaje musical, aplicarlo, y que es una herramienta que hoy día con el arpa, que cada vez está en un mundo más globalizado, se está expandiendo más este instrumento, creo que es necesario que todos tengamos este conocimiento del lenguaje musical. Así que antes de arrancar la clase, le quiero dar también la palabra a la directora Graciela Manechal, que ella es la directora de Acción Cultural, que es donde surgió todo este proyecto de formar arpegios, que bueno, se creó en el año 2018 y bueno, ya pasaron más de 200 alumnos en el proyecto y bueno, hoy estamos acá todos compartiendo de esto maravilloso que es la música y principalmente el arpa. Solamente tenés que activar tu micrófono, Graciela, y ya está. Bueno, hola, buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos. Es un gusto y estoy segura de que estas 4 clases van a ser muy fructíferas y darles la bienvenida desde nuestra área, que es de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del gobierno de la provincia de Formosa. Así que yo soy la directora de Acción Cultural y junto con Bruno iniciamos este proyecto hace 2 años, con la verdad que sorprendidos hasta ahora con la repercusión que tiene,
y sobre todo la cantidad de gente que ha asistido. Les comento brevemente, tenemos 10 arpas que son del taller, propias del taller, para que las personas que no tengan recursos puedan acceder a conocer y a ejecutar el instrumento, pero en total en el taller aproximadamente tenemos 60 arpas, más de 100 alumnos que están ejecutando este valioso instrumento, también con muchos logros, porque los alumnos más preparados y capacitados ya fueron participando en varios festivales, primero regional, en Corrientes, en Chaco, en Misiones, en Paraguay, y el año pasado tuvieron la dicha de ser invitados para ir a Europa, estuvieron un mes de gira tocando en la UNESCO, en Francia y en Alemania. Y el último de los grandes logros también a nivel nacional fue que salimos segundos en el Varadero a nivel nacional. Así que bueno, les hice una breve reseña de los logros de este proyecto, de los cuales nos sentimos muy orgullosos porque además de ser libre y gratuito, es inclusivo. Y ahora, gracias a este medio de comunicación, el Zoom, puede ser más conocido y más abierto a todos. Así que sean todos bienvenidos y estoy segura de que vamos a aprender de la mano de nuestro gran profesor Bruno Sánchez. Muchas gracias. Bien, antes de continuar, quiero comentarles que el medio para interactuar entre todos principalmente les voy a pedir que sea el chat del Zoom, así es, porque si no vamos activando todos los micrófonos, por ahí se va a complicar un poco la organización. Entonces vamos a interactuar principalmente por ahí, y cualquier cosita, si por ahí no se escucha bien o surge algún problema de conexión, podemos hablar, o me pueden avisar por ahí y vemos para solucionar, ¿sí? Entonces, ya que vamos a avanzar con todo lo que sea el lenguaje musical. Como les decía, vamos a empezar con lo más básico del lenguaje, y para eso vamos a utilizar un libro que va a ser nuestra bibliografía para estas clases, que yo les voy a ir explicando, les voy a decir el nombre completo, la autora, y les voy a explicar dónde está, porque yo ya antes de arrancar la clase publiqué en un Classroom, que es una aula virtual de Google, quizás muchos lo conozcan, que bueno, en ese Classroom está publicado el libro en formato PDF, el libro de la autora, pero el libro se llama Curso Completo de Teoría de la Música. La autora es Vanessa Cordantonopoulos. Entonces, este libro está muy bien resumido para que todos podamos entender todo lo referido al lenguaje musical. Entonces nosotros a base de ese libro vamos a ir aplicando al arpa, vamos a ver qué es lo que más nosotros utilizamos, lo vamos a utilizar, y bueno, también vamos a ver la estructura musical que tiene el arpa, ¿sí? Antes de comenzar también quiero remarcar algo importante, es que como estamos aquí reunidos arpistas de distintos países, y existen distintos tipos de arpa, quiero aclararles que las arpas que nosotros utilizamos en el taller de arpas formar arpegios, principalmente son arpas paraguayas. Entonces es para que lo tengan en cuenta, por ahí por el color de las cuerdas, o por ahí por la cantidad de cuerdas, que lo que nosotros vemos que cualquier duda que tengan podemos ir viéndolo, ¿sí? En el caso del arpa paraguaya, esto si quieren anotar por ahí para que tengan en cuenta, es que en el caso del arpa paraguaya, las cuerdas azules son la nota do y las cuerdas rojas son la nota fa, ¿sí? Es algo que en el arpa clásica y en otros tipos de arpa es al revés. Ahí creo que no habría tanto inconveniente, pero hay otros tipos de arpa que utilizan otros colores, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, les quiero explicar eso, pero no se preocupen que el lenguaje musical vamos a ver cómo escribimos la partitura,
y la partitura es universal, o sea que eso van a poder utilizar en cualquier tipo de arpa, ¿sí? Entonces, eso era algo que quería aclarar. Bueno, mientras yo voy abriendo la plataforma y compartiendo para que todos puedan ver, yo sé que estamos acá de varios países, así que si quieren escribir ahí en el chat para todos de qué país son y de qué parte, bueno, vamos a estar me gusto de leerlo, ¿sí? Mientras yo comparto la pantalla. No sé por qué. Bien, entonces también sería bueno si pueden ir avisando, si van leyendo, si me van escuchando bien, si van viendo principalmente lo que yo voy compartiendo, que por ahí es algo que suele suceder que o hay veces que o no se ve lo que estoy compartiendo o no se me ve a mí. ¿Sí? Entonces, antes de arrancar, ahí voy viendo que van escribiendo. Y bueno, yo voy a escribirles ahí el nombre completo eh, el nombre completo del libro. Bien, ahí están escribiendo que se ve y se escucha perfecto. Voy a escribir el nombre completo del libro, que como les había dicho, para que lo puedan anotar, es Curso Completo de Teoría de la Música. Ahí les envío al chat para que tengan todos. Bien, ahí escribí. Bien, voy a borrar eso que escribieron ahí. Les pido por favor que en lo posible no escriban en la pantalla. ¿Sí? Ahí voy a para poder organizarnos mejor. Bien, entonces, ahí está en el chat del Zoom escrito el nombre del libro y de la autora. Bueno, más adelante yo les voy a ir explicando para acceder al Classroom. Ahí van a encontrar el archivo PDF, así que no se preocupen. Y bueno, hoy vamos a empezar en este curso intensivo con este primer módulo. Va a comprender los primeros 3 niveles que tiene este libro, ¿sí? Entonces, es para que ustedes tengan en cuenta a la hora de leer el libro y de repasar los conocimientos que vayamos viendo ahí, van a tener los primeros 3 niveles, ¿sí? El primer nivel en especial, yo les tengo acá los textos para que ustedes vayan anotando si quieren. Esto es totalmente teórico, así que eso vamos a ir viéndolo más rápido y para que ustedes luego después puedan afianzarlo con el libro. Y vamos a detenernos puntualmente en cosas que por ahí se nos dificulte a algunas personas que quieran ir escribiendo, nos pueden ir avisando y nos detenemos en temas puntuales para poder llegar a completar todo y poder hoy en esta primera clase entender en lo posible, ya entender una partitura, seguir entendiendo a poquito, conociendo todas las herramientas básicas para nosotros poder tener este conocimiento del lenguaje musical y, como siempre decimos, aplicarlo al arpa. Así que hay veces que eso es una materia pendiente
de los arpistas. O no tienen conocimiento del lenguaje musical, o hay veces que sí tienen, pero no se dificulta a la hora de aplicarlo al instrumento. Entonces, avanzamos. Bien, acá está, en este primer nivel 1, ahí dice, es la presentación de los signos que vamos a necesitar para poder entender y escribir música, ¿sí? Entonces, nosotros, bien, antes de arrancar con el nivel 1, ahí estoy viendo el chat y veo un mensaje muy importante que mandó, ahí ustedes están viendo ese usuario que dice asistencia, ¿sí? Ese usuario es el que se está encargando de controlar los nombres de las personas que están presentes hoy en la clase para ir tomando la asistencia, ya que habíamos hablado de que las personas que participen de las cuatro clases van a tener ese certificado de participación al curso. Así que es importante que puedan poner su nombre de usuario, su nombre completo con el que se inscribieron, o en todo caso enviarle un mensaje a ese usuario, al usuario que se llama asistencia, para que pueda ir controlando en el caso de que no tengan su nombre, ¿sí? Otra cosa que les pido es que pongan su nombre correcto, y no porque recién vi que hubo una persona que puso mi nombre, ¿sí? Entonces, pongan el usuario con el nombre correcto, ¿sí? Para que no haya confusiones. Entonces, ahora sí, vamos al desarrollo del nivel 1, ¿sí? Entonces, el nivel 1, lo que vamos a ver principalmente es la presentación de los signos que vamos a necesitar para poder entender y escribir música, ¿sí? Entre ellos acá están remarcados todos los temas que vamos a ver. Tenemos sonido, música, pentagrama y endecagrama. Vamos a ver qué es el pentagrama y qué es el endecagrama. Vamos a ver las notas, las claves, compases, duración de sonido, fórmula de compás, ligadura, puntillos, ¿sí? Todo esto se incluye en el nivel 1. Y nosotros, como les dije, vamos a ver los temas que tienen más que nada teoría. Vamos a hacer un repaso de los temas fundamentales, y después ya también van a tener ustedes el material bibliográfico donde se van a poder apoyar y poder revisar todo. Igual, de todas maneras, si tienen alguna duda, no duden de enviarme un mensaje, o si estamos en clase acá por el chat del Zoom, o todos tienen mi número también de teléfono. Así que vamos a empezar. Avanzamos al sonido, ¿sí? Bien. Ahí tenemos sonido. Es todo lo que nos llega al oído y se produce mediante... Tenemos que tener tres cosas fundamentales para que se produzca el sonido, ¿sí? Algo que vibre, algo que lo transmita y algo que lo reciba, ¿sí? En el caso nuestro, bueno, a la hora de ejecutar el arpa o la música en sí, vamos a abarcar principalmente en lo que es el sonido musical, ¿sí? Que son los que generalmente emiten los instrumentos musicales, y tienen 4 propiedades fundamentales, ¿sí? Acá lo van leyendo y lo pueden ir anotando. De todas maneras, como les digo, está todo en el material bibliográfico, ¿sí? Las propiedades del sonido que nosotros, que va a ser fundamental para que nuestro instrumento podamos ejecutar y podamos transmitir ese sonido, son altura, que nos marca que es la afinación del sonido, esto es si es agudo, medio, grave; la duración, ¿sí? Que es el tiempo durante el cual se mantiene dicho sonido; la intensidad, que dice igual que hablar de volumen; y vamos a ir viendo más adelante de los sonidos débiles, fuertes; y el timbre, ¿sí? El timbre, que es el color del sonido con el que nosotros vamos a poder identificar los instrumentos. Y en nuestro caso vamos a identificar el timbre del arpa, ¿sí? Nosotros sabemos que el arpa, así como todos los instrumentos, tiene su sonido característico, y que nosotros a veces escuchamos un instrumento y sin necesidad de verlo, por el timbre que tiene, nosotros sabemos que es el arpa o que es cualquier otro instrumento, ¿sí? Entonces, estas son las 4 propiedades fundamentales que tenemos que tener en cuenta.
como les digo, principalmente toda esta primera parte es teoría. Bien, y avanzamos. Ahora vemos qué es la música, ¿sí? Ahí tenemos una definición muy linda de lo que es la música. Dice, la música es el arte de combinar los sonidos sucesiva y simultáneamente para transmitir o evocar sentimientos. ¿Sí? Es un arte libre donde se representan los sentimientos con sonidos bajo diferentes sistemas de composición. ¿Sí? Y ahí tenemos acá elementos fundamentales de la música. ¿Sí? Son tres elementos, son indispensables a la hora de hacer música. ¿Sí? La melodía, la armonía y el ritmo. ¿Sí? Ahí tienen la definición de cada uno. Bueno, repasamos rápido. Melodías son las que cantamos o tarareamos cuando un tema nos gusta. No podemos cantar más de una nota a la vez. En el instrumento sí podemos hacerlo, pero a la hora de cantar no. Y la melodía es la forma de combinar sonidos, pero sucesivamente. ¿Sí? Después tenemos la armonía, que es la forma de expresar sonidos de forma simultánea y puede transmitir, bueno, los distintos estados que uno transmite cuando ejecuta su instrumento. Si cuando nosotros ejecutamos el arpa, tratamos de evocar ciertos sentimientos, si estamos alegres, si estamos tristes, y todo eso se siente con el instrumento. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso a la hora de ejecutar el arpa. Entonces ahí nos da algunos ejemplos del estado de melancolía, tristeza, tensión o alegría, lo que sea. Entonces, y el ritmo es el pulso, tiempo, intervalos constantes y regulares. Pueden ser rápidos, lentos y marcan el estilo de la música o secuencia a interpretar. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿sí? Si bien no nos vamos a detener mucho porque, como les digo, es principalmente teoría y yo quiero que vayamos avanzando hasta poder entender y poder aplicar para que ustedes puedan leer y escribir partituras. Vamos viendo estos temas que no porque lo pasemos rápido no sean importantes, sino que son muy importantes, pero uno con el material de apoyo lo va a poder tener siempre muy presente, ¿sí? Entonces, importante, más allá de que seguramente están anotando, es importante que tengan en cuenta que, como les dije, en el Classroom, yo al final de la clase les voy a ir decir dónde está publicado ya el libro en formato PDF y también voy a publicar, una vez que ustedes se vayan sumando al aula virtual, yo voy a publicar también esta diapositiva que estamos viendo hoy, ¿sí? Así que van a tener todo lo que vimos hoy bueno, y todas las clases siguientes también, ¿sí? Bien, entonces, continuamos. Mientras ahí estoy viendo que en el chat van escribiendo los presentes, está muy bien, así pueden ir tomando nota por el tema de la asistencia. ¿Sí? Bien. Acá vemos qué es el pentagrama y vamos a ver qué es el endecagrama. ¿Sí? El pentagrama, nosotros por ahí lo conocemos, que es de las primeras cosas que uno ve al estudiar música, no solo a estudiar la carrera de música, sino también quizás lo vieron en la escuela. El pentagrama son las 5 líneas y los 4 espacios, que es donde se escribe toda la música, ¿sí? Es como, eso va a ser nuestro lugar donde nosotros vamos a plasmar todo lo que nosotros queremos ejecutar o queremos mostrar, que en este caso después lo vamos a aplicar a nuestro instrumento que es el arpa, ¿sí? Pero con el pentagrama es donde se va a escribir toda la música, ¿sí? Bien, ahí como decía tiene 5 líneas y 4 espacios y tendrán el texto por si quieren ir anotándolo, ¿sí? Y tenemos al lado el endecagrama, que el endecagrama es un sistema de 2 o más pentagramas. En este caso nosotros vamos a utilizar 2 pentagramas a la hora de leer partituras para arpa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar el pentagrama de arriba, que son las primeras
5 líneas que están acá, ¿sí? El pentagrama de arriba vamos a utilizar siempre para la mano derecha, ¿sí? Para la mano, el pentagrama de arriba para mano derecha y el pentagrama de abajo para mano izquierda. Eso en el caso de que sean diestros, ¿sí? Para explicarlo mejor aún, sería la mano, el pentagrama de arriba, que les decía de la mano derecha, podemos decir que sería principalmente la melodía, y el pentagrama de abajo sería principalmente el acompañamiento que haríamos con el arpa, ¿sí? Si uno, como les decía, si uno es diestro, es el pentagrama de arriba, es mano derecha, el pentagrama de abajo es mano izquierda. Si son zurdos, al revés, ¿sí? Es izquierda arriba y derecha abajo, ¿sí? Entonces, en este sistema nosotros vamos a escribir todas las partituras para arpa, ¿sí? Acá, como ven, hay otros instrumentos como el piano, y principalmente me tengo en el piano porque la estructura musical que tiene el arpa es muy parecida al piano. Es más, en diapositivas siguientes vamos a ver el piano, vamos a ver las teclas del piano y vamos a ver las notas que tenemos nosotros en el arpa, que como les decía es el arpa paraguaya, ¿sí? Hay arpas como la arpa clásica que tienen pedales, y después están las arpas con levers, que son ya vamos a ver viendo para qué se utilizan eso, pero nosotros, el común del arpa paraguaya, vamos a ir viendo las notas que tiene el pentagrama, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, pentagrama son estas 5 líneas y 4 espacios, que es donde se escribe la música, y el endecagrama es el sistema de 2 pentagramas en nuestro caso, en el que vamos a escribir en uno, vamos a escribir la mano derecha y en el otro vamos a escribir la mano izquierda, y vamos a tener que ir leyendo al mismo tiempo para poder ir ejecutando el arpa, ¿sí? Bien. Entonces, avanzamos. Esto es lo que les había explicado un poquito, ¿sí? Que era lo de arriba de la mano derecha y abajo de la mano izquierda, en el caso de que sean diestros, ¿sí? Voy controlando siempre el chat por ahí si van consultando algo. Otra cosa importante es que si quieren realizar alguna consulta, y por ahí yo no veo el chat, tienen la opción de levantar la mano en la aplicación, así que cuando levanten la mano, me va a saltar la notificación, e incluso les puedo habilitar el micrófono si quieren consultar algo, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos. Y seguimos avanzando, ¿sí? Como les había explicado, la estructura que tiene el arpa es muy parecida a la del piano, ¿sí? Entonces, es por eso que vamos a ver las notas y vamos a ver la similitud de las notas en el arpa y las notas en el piano, ¿sí? Entonces, primero vemos la definición de las notas, y que en la música vamos a ver que acá tenemos 12 sonidos, ¿sí? Yo sé que por ahí las personas que tienen un poco de conocimiento de música, por ahí están acostumbrados a las 7 notas naturales, son do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, en ese caso, esas personas van a ver que tenemos en total 12 notas, ¿sí? Tenemos 12 notas y son 7 naturales y 5 alteradas, ¿sí? Entonces, estas notas son las que se van a utilizar en el arpa, y después vamos a ver cuál es el registro que tiene nuestro instrumento, ¿sí? Pero para poder identificar, principalmente, quiero remarcar nuevamente eso de que es muy parecido al piano, ¿sí? Entonces, por ahí las personas que tienen conocimiento del piano van a poder ir entendiendo mejor. Pero también por ahí sí, a veces sucede que cuando hay alumnos nuevos, lo ven al arpa como un instrumento muy lejano, ¿sí? O lo ven muy complejo de ejecutar. Y realmente no es complicado, ¿sí? Tenemos que saber las cosas puntuales y requiere mucho ensayo y dedicación, pero no es complicado en sí como estructura del instrumento, ¿sí? Entonces vamos a poder identificar con el piano, que es un instrumento más conocido. Vamos a ver que es muy parecida a su estructura, ¿sí? En el caso del arpa paraguaya, nosotros tenemos esas 7 notas que habíamos hablado recién, con la particularidad de que una de ellas no es la nota natural, ¿sí? Nosotros, vamos a ver acá primero, tenemos
las notas naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y las notas alteradas son, vamos a ver esto de do sostenido, re bemol y todo eso, ¿sí? Las que están marcadas con verde son las notas que nosotros tenemos en el arpa paraguayo, ¿sí? Como les decía, es por la afinación. Ya vamos a ir viendo por qué no tenemos si, porque es si bemol, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta las 7 notas que nosotros tenemos en el arpa, son el do, natural, re, mi, fa, sol, la, como les decía, el si no tenemos, pero tenemos el si bemol, ¿sí? Eso es en el caso de, ya vamos a ver tonalidades y todo eso, pero les adelanto un poquito de que esto es siempre hablando en la tonalidad de fa mayor, que ya vamos a ver bien qué es eso, pero esa es la tonalidad en la que generalmente se afina el arpa paraguayo, ¿sí? Entonces, para las personas que ejecutan en el fa mayor, esto le va a servir tal cual. Y las que ejecutan en otras tonalidades, esta misma secuencia la pueden transportar a la afinación que tengan su instrumento. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, tenemos acá las teclas del piano y vamos a tener una referencia muy importante que, bueno, con la salvedad del si, que nosotros no tenemos, fíjense que la estructura musical del arpa es idéntica a un piano, pero sin las teclas negras. Es decir, que el arpa tiene solamente teclas blancas y esos levers o los pedales que hoy les hablaba son los que cumplen esa función de hacer las teclas negras, digamos, que naturalmente nosotros no tenemos. Entonces, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, y el si no lo tenemos como si natural, sino que tenemos si bemol, que ya vamos a ver qué significa bemol y qué significa esta B y este asterisco, hashtag, no sé cómo los quieran llamar todavía, vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Bien, entonces, continuamos avanzando. Como les digo, vamos viendo primero, si ustedes me van diciendo si por ahí vamos muy rápido y hay algo que quieren repasar o que quieren verlo nuevamente, no hay problema, nos detenemos ahí y vamos viendo. Si quieren levantar la mano, también, ¿sí? Entonces, si se ve y se escucha perfecto, continuamos. Esto es muy importante que sepan y vean esta analogía del arpa y el piano, que les va a servir mucho a la hora de conocer no solo este instrumento, sino el piano, que como les decía es más conocido, es más usual, entonces por ahí podemos hacer esa analogía, ¿sí? Entonces, continuamos. Me están diciendo que no se escucha. Quiero confirmar si me escuchan todos o quizás sea solamente el dispositivo de Liliana. En el caso de que... A ver. Confirmo eso si me están escuchando. Bien, entonces me parece que la mayoría está escuchando bien. Entonces, continuamos. Bien. Recién vimos pentagramas, pentagrama y endecagrama, vimos las notas con su analogía en el piano y ahora vamos a ver las claves, ¿sí? Porque nosotros habíamos hablado de que tenemos esas 5 líneas y que en esas 5 líneas se escribe la música, ¿sí? El tema es que si nosotros solamente nos basamos en esas 5 líneas y 4 espacios, va a ser muy acotado y no vamos a poder escribir las notas que uno quiera, ¿sí? Porque las notas en la música son infinitas, entonces nosotros no podemos, con esas solamente 5 líneas y 4 espacios no podríamos escribir todas las notas que uno desea. Entonces, tenemos estos dibujitos que ustedes van viendo, vamos a ir conociendo qué son a medida que van apareciendo. Y sí, entonces, ahora vamos a ver 2 tipos de claves, ¿sí? En realidad hay más, pero nosotros vamos a abarcar solamente estas 2, que es la que nosotros vamos a utilizar en el arpa, ¿sí? Si ustedes quieren conocer más de las otras claves, en este libro
Vanessa Cordantonopoulos, está todo muy bien explicado, pero nosotros, como les dije, vamos a hacer todo lo que vayamos leyendo, vamos a aplicarlo al arpa, así que sea todo aplicado al arpa para nosotros poder ir conociendo el instrumento y entendiendo su estructura, ¿sí? Entonces, algo importante que vamos a ver ahora son las claves, ¿sí? Las claves que ahí nos marca un poquito su definición, que es el primer signo que vemos en el pentagrama. Ven acá, fíjense este pentagrama de arriba, tiene una clave que sería esta, ¿sí? Esta es la famosa clave de sol, que es la más conocida, y esta que está acá es la clave de fa, ¿sí? No sé si ven todos el cursor, así yo les voy a ir marcando bien eso. Entonces tenemos esto es clave de sol y esto es clave de fa, ¿sí? Ahora, ¿qué nos va a servir eso? Es que la clave le va a dar el nombre a la nota o la figura, y vamos a ver bien qué es figura, le va a dar el nombre a la figura que va a estar en la línea en la que se encuentra esa clave, ¿sí? Y acá tenemos unos ejemplos. Fíjense, la clave de sol es la nota ubicada en la segunda línea, recibe el mismo nombre de la clave, ¿sí? La utilizaremos para la mano de la melodía, que como les puse acá es derecha generalmente, ¿sí? Entonces, vemos acá a clave de sol, que es esta, le va a dar el nombre, le va a dar su nombre a la figura que va a estar en la segunda línea, ¿sí? Si ahí vemos acá como está remarcado en un cuadrito, esta es la segunda línea, y ahí, en esa segunda línea, eso, ven ahí que es el nombre de sol, ¿sí? Es decir, esta es clave de sol y clave de fa. Entonces, la clave le dio el nombre a esa figura, entonces nosotros vamos a poder identificar que esto va a ser sol, ¿sí? Va a ser la nota sol. La segunda línea va a estar sol. Y ahí vamos a nosotros poder identificar, siempre va a ser una línea, un espacio, una línea, un espacio, una línea, un espacio, ¿sí? Entonces, a partir de ese sol que está ahí, porque le da el nombre a la clave, nosotros vamos a poder identificar para arriba o para abajo el nombre de la nota, ¿sí? Entonces, nosotros acá sabemos que la segunda línea es sol, el segundo espacio va a ser la, la tercera línea va a ser si y así sucesivamente, ¿sí? Todavía nos manejamos con notas naturales, ¿sí? Todavía no vamos a ver, no vemos eso que les había marcado anteriormente del si bemol, ¿sí? Que era el si y la b larga, ¿sí? Ya vamos a avanzar con eso, ¿sí? Pero primero vamos a tomar esas 7 notas naturales y vamos a ver primero para identificar eso, ¿sí? Entonces nosotros identificamos que la segunda línea le va a dar la clave de sol, le va a dar el nombre a esa figura. Por eso se va a llamar sol esta, ¿sí? Y va a suceder lo mismo con la clave de fa, que en este caso, en el caso de nosotros del arpa, la clave de fa va a estar ubicada en la cuarta línea, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que esa cuarta línea va a tomar, la figura que esté en la cuarta línea va a tomar el nombre de la clave, en este caso fa, ¿sí? Entonces vemos que acá está remarcado también que la cuarta línea, que es fa, esta, toma el nombre de la clave, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos con la clave de sol, de identificar para atrás o para adelante las notas, ¿sí? Podemos identificar, siempre como les decía, una línea, un espacio, y vamos identificando para poder tener en cuenta. Fíjense que tenemos el pentagrama de clave en clave de sol y el pentagrama en clave de fa. Fíjense que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, entonces tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que aprender esas dos claves, ¿sí? Como les digo, hay más, pero nosotros no vamos a ver, con estas dos ya tenemos suficiente para ponernos a pensar un montón, así que con estas dos claves les aseguro que nosotros vamos a ver toda la estructura que tenemos en el arpa, ¿sí? Entonces, nosotros, fíjense esto, puedo darle un ejemplo, acá en clave de sol, la segunda línea es sol, ¿no es cierto? Porque le dio el nombre la clave, ¿sí? Pero fíjense acá, tomando como la misma referencia, fíjense, segunda línea en clave de fa, no es sol, es si. ¿Sí? Entonces eso es lo que tener en cuenta, o sea, varía todo. Si se fijan, ninguna es igual, todas están a la misma altura, pero ninguna es igual. Entonces eso es algo que es importante tener en cuenta. Fíjense acá también lo mismo, cuarta línea en clave sol es re, ¿sí? Y acá recordamos que cuarta línea en clave fa es la que le da el nombre de la clave, entonces por eso es fa. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí?
Principalmente les doy esa definición de que tienen que guiarse por la clave, ¿sí? Si la clave es sol, sabemos que la segunda línea le va a dar el nombre a la figura, va a ser sol, ¿sí? Y si es la cuarta línea, va a ser, la cuarta línea va a ser fa, que toma el nombre de la clave de fa, ¿sí? Después hay ciertos trucos que uno puede hacer para poder identificar más rápido, pero como les digo, siempre es fundamental aprenderse por la ubicación en las claves, ¿sí? Entonces, ahí miro un rato a ver si tienen alguna consulta. Mirando la lista de espera que hay algunos alumnos. Bien, entonces avanzamos hasta acá, van entendiendo todo. De todas maneras les digo, como apoyo tenemos el material, ¿sí? Claro, ahí Jorge Martínez marcó una referencia muy importante que puedan tenerlo en cuenta también, ¿sí? Y tengan en cuenta siempre que nosotros vamos a utilizar estas dos claves a la hora de ejecutar el arpa, ¿sí? Y siempre, como dice ahí, no son independientes, sino que tienen relación, ¿sí? Entonces, avanzamos. Si no tienen ninguna consulta, vamos a avanzar, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver qué son los compases, ¿sí? Cada vez vamos agregando más conocimientos, así que como un curso intensivo vamos agregando más y más definiciones, así que importante que puedan estar atentos y bueno, si me van tomando notas, recuerden que van a tener todo para repasar nuevamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, son los compases, que nos marca ahí, los compases sirven para ordenar la música, ¿sí? Dividen a los pentagramas en unas casillas que tienen la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Esto facilita la lectura porque nos va a servir para nosotros para poder guiarnos, ubicarnos de manera más rápida en la partitura, ¿sí? Y acá vemos, cada compás tiene una línea divisoria o barra de compás que lo separa del siguiente, ¿sí? Esa línea se hace verticalmente en los compases. Como acá tiene un ejemplo de cómo están divididos, ¿sí? Del pentagrama que teníamos antes, que fue lo primero que vimos, ya se le agregó la clave, ¿sí? Que en este caso es la clave de sol, y ahora tenemos esto, para dividirlo en compases, tienen las líneas divisorias o barras de compás, en las que de esa manera nosotros vamos a poder identificar mejor las partes, ¿sí? Ese correo. Bien. Entonces, después tenemos la doble barra, son dos líneas, es muy parecido a la anterior, son dos líneas verticales juntas y sirven para varias cosas, básicamente para resaltar cambios y también tiene que ver con la guía visual con la que hablábamos recién, ¿sí? Cuando vemos una doble barra, sabemos que algo va a cambiar en lo que estamos por leer, entonces eso siempre tenemos para que tener en cuenta cuando estamos leyendo, cuando vemos las barras de compás sabemos que es solamente separación de compases. Sí, pero cuando tenemos esto de la doble barra, ahí sí ya tenemos que tener en cuenta que va a haber un cambio importante. ¿Sí? En la doble barra generalmente nos marca cuando tenemos cambios de partes. Por ejemplo, estamos haciendo una canción de la primera parte y después tiene un cambio importante, entonces por eso nos marca. Y después tenemos ahí, ven, que es la barra final, también una doble barra, en la que la segunda es más gruesa que la otra. Y eso nos marca que ahí de esa manera finaliza la canción, ¿sí? O el ejercicio o la labor que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, estos también son datos a tener en cuenta que tenemos que ir agregando y son todas cositas que vamos sumando para que podamos ir
aprendiendo y empezando a leer la partitura. ¿Sí? Entonces, todo esto son datos y partes que vamos a encontrar en la partitura. ¿Sí? Entonces, bien. Así como ya vimos, ya recién veíamos lo de compases, ahora tenemos lo de duración de los sonidos. ¿Sí? La duración de los sonidos nos marca unas informaciones importantes ahí que dice, si no tuviéramos un sistema armado que codifique la duración de cada sonido, sería imposible reproducir un tema tal cual fue hecho por el compositor. ¿Sí? Las figuras son las que determinan la duración de los sonidos y los silencios, las pausas momentáneas de los mismos. Cada figura tiene su sonido correspondiente. Y acá tenemos ya escrita las figuras que más vamos a utilizar nosotros en el arpa. ¿Sí? Hay otras figuras también, pero vamos a centrarnos nosotros estas van a ser principalmente las que vamos a encontrar nosotros en los ejercicios. ¿Sí? Vemos la duración de cada una también. ¿Sí? Nosotros siempre cuando uno escribe la parte, si uno es el que compone y escribe la partitura para otro, o por ahí nosotros queremos escribir la parte de una composición de otra persona, siempre uno quiere que en esa parte esté plasmado tal cual como uno lo compuso, como tal cual como uno quiso, ¿sí? Entonces, es para eso que tenemos la duración de los sonidos, para que en el caso, a ver, supongamos que una persona compone una canción para arpa y yo no la conozco, por ejemplo, me trae la partitura, esa persona va a querer que yo ejecute tal y cual la idea de cómo compuso. ¿Sí? Entonces, a través de nosotros la partitura sabemos cuánto va a durar, sabemos qué notas va a tener, sabemos todo para nosotros simplemente poder leerlo e interpretar de la misma forma en la que el autor o la persona que escribió quiso. ¿Sí? Entonces, antes de continuar con los valores de figuras, voy a ver que hay dos personas que levantaron la mano. Eh, bien, ahí estoy viendo que Liliana Vanessa Castillo levantó la mano y Dina Elizabeth Aguilar también. Sí, no sé si quieren hacer una consulta por el chat o si quieren que le active el micrófono, no hay problema. Esperamos un ratito a ver qué dicen o si no continuamos. ¿Sí? En general hasta ahora se va entendiendo o hay algún tema que remarcar. Como les dije, este primer nivel es principalmente todo de teoría, entonces vamos avanzando, repasando lo fundamental y avanzando para poder llegar a ver y ahora aplicar las partituras. ¿Sí? Bien, espero esas dos personas que levantaron la mano a ver si querían remarcar algo. O también pueden ir haciendo así como escribió Jorge recién, muy bien, ir aportando cosas, para que, como les decía, que no sea solo yo el que vaya hablando, sino que vayamos interactuando entre todos, ¿sí? Bien, entonces... bien. Continuamos entonces, no sé si ahora Liliana era la que nos estaba escuchando, no sé si era sobre eso. Bien, entonces vimos un poco la explicación de la importancia de la duración de los sonidos. Y ahora vamos a ver esto de las figuras más utilizadas en el arpa, ¿sí? Tenemos estas 5 figuras, nosotros vamos a verlo principalmente en este curso.
Hay algunas que quizás por la duración o, bueno, no vamos a ver tanto porque no vamos a llegar todavía a eso en tan pocas clases. Así que nosotros con estas cinco figuras que ustedes la conozcan y la entiendan súper bien, ya estaría genial, ¿sí? Sus figuras y sus respectivos silencios, ¿sí? Como decíamos, cada figura tiene su respectivo, su silencio correspondiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas primeras cinco figuras que la tienen ahí, ¿sí? Está el hombre, que es, por ejemplo, la redonda, se grafica de esta manera, la blanca, de esta manera, la negra, la corchea y la semicorchea, ¿sí? Cada una tiene su duración, que nosotros tenemos que respetar tal cual esa duración para que podamos, como decíamos hoy, interpretar tal cual como quería el autor, ¿sí? O como nosotros queremos, componemos la canción y queremos que la partitura esté plasmada tal cual lo que nosotros queremos transmitir a los demás. Entonces, vemos que la redonda vale 4 tiempos y su silencio está aquí, ¿sí? La blanca vale 2 tiempos y ese es su respectivo silencio. La negra vale 1 tiempo, la corchea medio tiempo y la semicorchea 1/4 de tiempo, ¿sí? Y vemos acá sus figuras, que esas figuras van a tener la misma duración que lo que tiene, esos silencios van a tener la misma duración que la figura, ¿sí? Ya vamos a detenernos, si vamos a ver todos los temas puntuales y después vamos a detenernos en cada uno, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo conozcan en las 5 figuras y así de esa manera vamos a ir avanzando. Acá está importante, algo importante que creo que no está en el libro, no recuerdo la verdad, pero creo que esto no estaba, así que si lo quieren anotar va a ser importante, que son las partes de la figura, ¿sí? El círculo que tienen todas las figuras se llama cabeza, ¿sí? La línea que se agrega a partir de la blanca se llama plica y la especie de gancho que se agrega a la plica a partir de la corchea se llama corchete, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes tengan en cuenta y está aplicado de la mejor manera para que puedan identificar a la hora de ver una figura y ver la diferencia entre cada una, ¿sí? Entonces, bien. Ahí Julia Rosso escribió un mensaje al chat, envió su correo para que lo tengan en cuenta la asistencia, ya que no se inscribió previamente. Bien, continuamos. Y vemos esto, fórmula de compás, ¿sí? Cada vez se va a ir complicando un poquito más, principalmente para las personas que están viendo ahí por primera vez, ¿sí? Pero vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo todos estos temas que uno después lo puede repasar, o si tienen alguna consulta, me pueden hablar en la semana, no hay problema. Entonces, vamos a ver ahora fórmula de compás. ¿Sí? La fórmula de compás, cifra indicadora, son 2 números escritos al comienzo del pentagrama. Ven que es como una fracción, pero sin barras, ¿sí? Para las personas que decían, quiero estudiar música, pero no me gustan las matemáticas, fíjense que tenemos matemáticas también acá, así que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto tenemos acá una fracción, ¿sí? Después de la clave, se escribe la fracción después de la clave y determina cuántos tiempos hay en un compás, ¿sí? Que es el número de arriba, el numerador, y cuál es la figura que tiene el valor de un tiempo, el número inferior, ¿sí? El denominador. Entonces, nosotros vamos a fijarnos acá que en esta fórmula de compás que tenemos acá, ¿sí? Esta fracción que está acá, el numerador nos va a marcar cuántas veces se va a repetir una figura, ¿sí? Para entenderlo mejor, cuántas veces se va a repetir una figura. Una figura X, ¿sí? No sabemos a qué, todavía no se sabe, ahí arriba todavía no sabemos a qué figura se refiere, ¿sí? Pero el numerador, o sea, cuántas veces se va a repetir una figura cualquiera, una figura X, ¿sí? Y el denominador nos va a marcar a qué figura se está refiriendo, ¿sí? El denominador, y para eso nosotros tenemos acá abajo, ya les marqué, esto, para guiarnos con la fórmula de compás, cada figura tiene su denominador correspondiente, ¿sí?
Esto también lo van a encontrar en el libro si quieren anotarlo. Esto no tienen que tener en cuenta que no tiene nada que ver con duración de figuras, ¿sí? Estos numeritos que están acá de denominadores correspondientes solamente les va a servir en este caso para la fórmula de compás, ¿sí? Entonces, por ahí se puede prestar la confusión. Hoy, por ejemplo, la redonda valía 4 tiempos y ahora me aparece un 1 ahí. No tiene que ver con duración ni valores de tiempo, ¿sí? Entonces, tiene que tener en cuenta que para guiarnos con la fórmula de compás, ahí tenemos los numeritos, ¿sí? Y como ven, acá tenemos dos figuras más que no estaban en la otra lista, que son las que ya prácticamente no vamos a utilizar por ahora, ¿sí? Entonces, con que ustedes estas 5 que vemos acá conozcan su denominador correspondiente, yo les voy a mostrar cuáles son las que más solemos ver en el ARPA para que puedan identificar, ¿sí? En este caso del ejemplo que está acá, habíamos marcado que el numerador, el número de arriba, nos marcaba la cantidad de veces que se repite una figura X, ¿sí? Y el denominador nos va a marcar a qué figura se está refiriendo. En este caso es un 4, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá en nuestra tablita, el 4 se está refiriendo a la negra, ¿sí? Ese es su denominador correspondiente. Entonces, eso quiere decir que el 4 es la cantidad de veces y el 4 arriba, el numerador es la cantidad de veces y el 4 abajo es el denominador correspondiente, que en este caso es la negra. Entonces, eso quiere decir que en un compás, esto se divide para cada compás, ¿sí? Que en un compás pueden entrar 4 veces la negra, es decir, 4 negras en un compás. Eso sería cómo lo desciframos, qué nos quiere decir con la fórmula de compás, ¿sí? Entonces, para poder organizar mejor y entender en cómo se divide el compás, nos marca ahí que el de arriba es cuántas veces se repite un número, una figura, X, no sabemos qué figura, y el de abajo, a qué figura se está refiriendo, ¿sí? Como en ese caso, en ese caso nos marca a nosotros el 4 abajo, es la negra, entonces son 4 negras en un compás. Bien, pero eso no quiere decir que en una canción solamente vamos a tocar negras, ¿sí? Nosotros podemos ir convirtiendo en esa, en vez de tocar 4 negras en un compás de 4 cuartos, podemos tocar otras figuras, ¿sí? Como tenemos el ejemplo acá. En vez de tocar 4 negras, la negra valía un tiempo, ¿no es cierto? Vale 1, 1, 1, 1, ¿sí? En total, ahí están los 4 tiempos. En vez de tener ese compás, 4 negras, podemos utilizar otras figuras, como en este caso el ejemplo acá, que tenemos, esta es una redonda, y la redonda, ¿se acuerdan cuánto duraba? Volvemos para atrás. La redonda duraba 4 tiempos. Entonces nosotros, utilizando una sola redonda, ya se completó el compás, ¿sí? Si nosotros le agregamos, por ejemplo, una negra acá, ya estaría mal porque serían 4 tiempos de la redonda más una negra serían 5 tiempos. Entonces ya no estaría correcto. No puede ser ni más ni menos, por ahora vamos a ver eso, ni más ni menos en un compás. ¿Sí? Siempre tenemos que marcar eso que nos dice acá la fórmula de compás, ¿sí? Entonces, bien. Como le decía, por ejemplo, en vez de escribir 4 negras, en un compás queremos escribir una blanca, perdón, una redonda, o puede ser, por ejemplo, 2 blancas, porque la blanca vale 2 tiempos, 2 tiempos y 2 tiempos, ahí se completan los 4 tiempos. Entonces, para hacer un pequeño ejercicio sobre esto, si lo van entendiendo, primero les quiero hacer 2 preguntitas, si me pueden contestar en el chat. A ver. La primera pregunta sería, ¿cuántas corcheas pueden entrar en un compás de 4 cuartos? Así como tenemos acá. ¿Cuántas corcheas entrarían? Si lo pueden contestar en el chat para ir practicando. Muy bien. Ahí van mandando. Bien, y a ver, ¿podrían entrar 3 blancas en un compás? Bien.
Entonces, así de esa manera vamos a ir practicando. Ahora les consulto. En vez de que sea nuestra fórmula de compás nos diga 4 cuartos, nos diga 6 octavos, 6 sobre 8. ¿A qué se estaría refiriendo? Bien, ahí van contestando, te voy leyendo un poquito. Bien, en general contestaron todos bien. Corresponde, en el ejemplo que yo les di, es 6 sobre 8. Vemos primero, recordamos que el numerador se refería a la cantidad de veces que se va a repetir una figura de X. Entonces, nosotros no sabemos qué figura, todavía no vimos nuestra tablita de abajo, no sabemos qué figura, pero sabemos que se va a repetir 6 veces, ¿sí? Dentro de un compás. Y vemos nuestra tablita y vemos que el 8 es corcheas, ¿sí? Entonces sabemos que se van a repetir 6 corcheas por compás, ¿sí? 6 corcheas por compás. Entonces, para completar un compás tenemos que completar esas 6 corcheas o sus valores, digamos. ¿Qué podemos escribir en vez de 6 corcheas? ¿Qué puede ir dentro de un compás para completarlo? Bien, 3 negras. Aparte de 3 negras, fíjense, ahí está, ahí hay otro ejemplo, una blanca y una negra. Hay dos personas contestaron dos blancas, ¿sí? Tengan cuidado que la blanca vale 2 tiempos y si son dos blancas serían 4 tiempos. Nosotros estamos tomando como ejemplo 6 octavos, entonces solamente hasta 3 tiempos, ¿sí? Eh, Fíjense que solamente, no necesariamente tiene que ser la misma figura, ¿no? O sea, no necesariamente 3 negras. Pueden ser, como dijeron, 2 blancas, eh, una negra, 4 corcheas. Como ustedes quieran, como quieren escribir la partitura, eso es diferente. Ustedes pueden ir agregando figuras con tal de completar, ¿sí? Ahora les consulto. Una negra y 3 corcheas, ¿estaría bien? No, estaría mal porque falta medio tiempo, ¿sí? Si nosotros hacemos una negra vale 1 y 3 corcheas valen medio, medio y medio, son 2 tiempos y medio, ¿sí? Entonces nos estaría faltando ese medio tiempo. Falta una corchea, nos marca ahí Catalina, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir, de esa manera podemos ir practicando, ¿sí? Como verán, vamos practicando la fórmula de compás y con la práctica sale todo, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a ir practicando, ¿sí? Veo que están sumando más personas a la reunión. Les pido que no se salgan, que esperen hasta el final, así después también nos sacamos una foto todos juntos, una foto virtual aunque sea, ¿sí? Así que ahí veo que Graciela levantó la mano, Graciela Marechal. No sé, quería consultar algo. Bien, ahí marcó Sergio algo importante, marcó una negra con puntillo, ¿sí? Ya vamos a ver eso de puntillo, está genial lo va marcando. Vamos a ver, todavía no llegamos a eso, pero está muy bien. Continuamos. Bien, ahora vamos a ver, antes de ver todo eso de puntillos, vamos a ver la ligadura. Las ligaduras, sí. Y tenemos acá dos tipos de ligaduras principales, ¿sí? La ligadura de valor o de prolongación y la ligadura de expresión, ¿sí? Primero vamos a ver, la ligadura de valor o de prolongación es la línea curva que vemos uniendo dos o más notas
de la misma altura con la misma ubicación en el pentagrama, ¿sí? Como verán acá, por ejemplo, tenemos una negra. A ver, de paso hacemos un ejercicio. Acá les falta la fórmula de compás. ¿Alguien me puede decir qué fórmula de compás tendría? Tienen que contar los valores de las figuras y me pueden decir más o menos qué fórmula de compás tendría. Bien, ahí van contestando. Bien, está bien, está correcto, es de 4/4, ¿sí? 4/4, todos, la mayoría contestaron 2/2, también marcaron ahí por los también valores de, está bien, digamos. Eh, en general tenemos 4 tiempos, ¿vieron? 1, 2, medio y medio, son 3, y más 1, 4. ¿Sí? Acá tenemos 4 y 4, ¿sí? Entonces está bueno para que vayamos practicando, ¿sí? Después tenemos la ligadura de expresión. Bueno, faltó completar eso, la ligadura de prolongación, faltó al final que dice, solo se toca la primera nota donde se inicia la ligadura y se suma el valor de las restantes ligadas. Esto es muy importante, cuando nosotros vemos una ligadura, como ven acá, esta es la forma en la que se ve la ligadura. Cuando nosotros vemos una ligadura, si está a la misma altura, es a la misma altura, la misma nota, y la misma ubicación en el pentagrama, como ven acá en la segunda línea, ¿sí? Solamente se toca la primera nota, que es donde inicia la ligadura, y se suma el valor de las restantes ligadas. ¿Sí? En este caso sería, se toca esta y ahí nos está marcando que esta no se toca, pero se le suma en la duración. O sea, nosotros tenemos que ejecutamos, por ejemplo, ejecutamos ese sol que está ahí, ejecutamos y hacemos durar no solo la figura esa negra, sino sumada a la otra, ¿sí? Entonces hacemos otro ejercicio, si vamos compartiendo ahí en el chat. Tenemos esta figura. ¿Cuánto vale la figura? ¿Están viendo el cursor? Bien, ahí está. Esta figura vale un tiempo, ¿sí? Ahí vamos marcando. A nosotros, como nos dice la definición de la ligadura de prolongación, le sumamos el valor de la otra ligada. Esto sonaría por un tiempo y medio, ¿sí? Ahí como ahí lo marcaron algunos. Ya eso, un tiempo y medio lo marcaron con la ligadura de prolongación, ¿sí? Como un tiempo y medio, ¿sí? Entonces, tocamos por un tiempo y le sumamos el medio tiempo. O sea, tendría que, la duración del sonido tendría que ser por un tiempo y medio, ¿sí? A ver, ¿cuánto tiempo duraría? Supongamos que tocamos el arpa, ¿cuánto tiempo duraría? No sé si llegan a ver el cursor. 2. Muy bien, 2. Una negra y le sumamos la otra. No se toca esta, pero le suma su valor a la otra. O sea, básicamente sonaría como una blanca en teoría, ¿sí? Y la última, ¿cuánto tiempo te quedaría sonando eso? 6 tiempos, bien. Entonces creo que van entendiendo, bien el tema de los valores de figuras y todo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la ligadura de expresión. ¿Sí? La ligadura de prolongación es cuando están a la misma altura y la misma ubicación en el pentagrama, ¿sí? La ligadura de expresión, que como su nombre lo indica, lo que quiere reflejar es expresar una continuidad del sonido entre notas
pero sí se deben tocar todas, ¿sí? Se deben tocar todas las notas, pero nosotros a la hora de ejecutarlo tenemos que dar esa expresión justamente como se llama la ligadura de que no están separadas sino que suenan todas juntas. Entonces ahí nos marca, quiere reflejar que no hay ninguna pequeña pausa entre las notas. Es como que así como nosotros tomamos la ligadura de prolongación y la hacíamos durar más, pero solamente se tocaba la primera, ¿sí? En este caso la ligadura de expresión sí se tocan todas, pero dando esa sensación, o sea, esa expresión justamente de que no hay ninguna pausa entre las otras, ¿sí? Creo que eso... Bien, la ligadura de expresión, ahí consultaron en el chat. La ligadura de expresión sería principalmente que, marcar que no haya ninguna pausa entre notas, ¿sí? No se refiere a ninguna técnica en específico, sino a la secuencia de notas sin pausa, ¿sí? Bien, y ahora vemos esto, que con esto terminaría el nivel 1 del libro, ¿sí? Vamos a ver qué es el puntillo, que fue lo que recién nos marcaban, que es el punto que se coloca a la derecha de la figura, de la nota, o del silencio, aumentando la mitad del valor de la figura o silencio que lo precede, ¿sí? Eso quiere decir, el puntillo no va a tener un valor en específico, ¿sí? O sea, nosotros no podemos decir el puntillo vale tanto, ¿sí? Porque el puntillo varía su valor de acuerdo a la figura a la que la acompaña. Y acá tenemos un claro ejemplo, ¿sí? Tenemos ahí una blanca, que sabemos que la blanca dura 2 tiempos, y al lado está el puntillo, ¿sí? Al lado está el puntillo, que siempre va a durar la mitad de lo que dura la figura, ¿sí? Entonces, si la figura, que es la blanca, dura 2 tiempos, el puntillo duraría la mitad, duraría 1, ¿sí? Y se le suma 2 más 1, 3. Y ahí tenemos el ejemplo al lado, que sería como una ligadura de prolongación, ¿no es cierto? Tenemos 2 y se le prolonga la mitad. Entonces, pero como les decía, el puntillo no va a tener un valor en específico. Por ejemplo, una negra con puntillo, ¿cuánto valdría? Uno y medio, un tiempo y medio. Bien. ¿Por qué? Porque la negra vale un tiempo y el puntillo vale la mitad de la figura a la que le acompaña. En ese caso sería el puntillo, valdría medio tiempo. Entonces, un tiempo más medio, uno y medio, es por eso, ¿sí? Entonces, así de esa manera, nosotros vamos a identificando. A ver, un poquito más difícil. Una corchea con puntillo, ¿cuánto valdría? Tres cuartos de tiempo. Muy bien. La, el, la corchea sola vale medio tiempo y el puntillo, que es la que le acompaña, vale la mitad de eso, entonces vale un cuarto. Entonces, medio tiempo más cuarto es tres cuartos. ¿Sí? Bien. Entonces, acá terminaría el primer nivel del libro. Si no es que terminamos el primer módulo de la clase de hoy, sino que terminaría eh, el primer nivel del libro. Bien, hasta ahora lo que le quería hacer una consulta es, así como fuimos practicando para que se vaya entendiendo todo mayormente, mayormente de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, por eso que me voy preguntando constantemente, le voy haciendo consultas para que podamos ir interactuando entre todos y que no queden dudas. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegaría el nivel 1 del libro, ¿sí? Entonces después pasaríamos ya al nivel 2, pero quiero hacer una consulta si se entiende todo bien, si hay algo que les parece que faltó repasar, o que por ahí quedó una cierta duda, o avanzamos con el otro nivel, ¿sí? Estoy a su disposición si es que tienen alguna duda en algo, ¿sí?
todavía vamos a ir viendo hoy en esta primera clase, vamos viendo todo lo que sea la teoría para después poder aplicarlo al arpa, ¿sí? Quizás hoy al final de la clase podamos llegar si vamos a ver todo esto, podamos ver un poquito del instrumento y después ya vamos a poder en clases posteriores y ya vamos a ir aplicando prácticamente, una vez que sepamos todo esto, vamos a ir aplicando todo, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, vamos a revisar, vamos a afianzar eso, si no, continuamos con los otros niveles del libro para que hoy en la clase de hoy, o sea, si bien es mucho conocimiento junto, que también puedan aplicarlo todo y así en la semana pueden practicarlo, ¿sí? En la semana, por eso vamos a tener todos los sábados, pero tengan en cuenta que como es un curso intensivo, vamos a estudiar, vamos a aprovechar lo máximo posible en estas 2 horas y después van a tener toda la semana ustedes para practicar, para consultar en lo que quieran consultar en el grupo, me quieran consultar por mensaje privado, no hay problema, yo estoy a disposición de lo que guste. Entonces, si les parece, continuamos y cualquier duda que tengan, me avisan, ¿sí? Bien, dice, ahí escribió, antes de continuar, asistencia, es el nombre de usuario que está controlando la asistencia, dice, las personas que entraron tarde les quería comentar que todavía seguimos tomando asistencia, si pueden hacer el favor de colocar su nombre completo en el usuario, gracias, ¿sí? Entonces, si pueden ir remarcando su asistencia, de los que todavía no lo hicieron, ¿sí? Ahí tengo, primero veo lo de Catalina para reforzar unidad de compás, ¿sí? Y Jorge Martínez, aplicaciones de adiestramiento del lenguaje musical, archivos de PDF para la ejercitación rítmica y solfeo. Está genial, ahí está compartiendo Jorge información muy importante para todos, para poder practicar, repasar. Y así que ya vamos a estar en contacto ahí con Jorge para compartir en el grupo, para que podamos tener todos, ¿sí? Bien, entonces, hacemos el repaso que pidió Catalina, así que era lo de fórmula de compás. A ver. Sí, bien, fórmula de compás, no sé si tienen duda principalmente de lo que marcaba Catalina, es si equivale siempre la redonda a 4 tiempos, ¿sí? Es importante que no haya una confusión del valor de la duración de los sonidos, el valor del tiempo, que la redonda siempre vale 4 tiempos, a esto que teníamos nosotros que habíamos visto que era su denominador correspondiente. ¿Sí? Quizás esa puede ser una duda o se puede prestar a confusión. Tienen que tener mucho cuidado que estos números que están acá son solamente para el denominador. ¿Sí? Por eso es denominador correspondiente solamente para el denominador de la fórmula de compás. ¿Sí? Pero la redonda siempre va a valer 4 tiempos. ¿Sí? No es que acá vale un tiempo. Esto no tiene que ver con duración o valores de tiempo, ¿sí? Con denominadores correspondientes. ¿Sí? Entonces, bueno, avanzamos y bueno, agradecemos a Jorge, que compartió en el grupo, en el chat que tiene más ejercicios para practicar, para que podamos practicar entre todos. Entonces, bien. Pasamos al segundo nivel del libro. Estos son los temas principales que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos para poder entender de la mejor manera el arpa, ¿sí? Yo creo que los 3 primeros niveles del libro, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, estos 3 primeros niveles
son lo fundamental para que ustedes puedan ya aprender a leer partitura y después poder aplicar al instrumento más adelante. Pero yo que si bien el libro tiene muchos niveles, va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. O sea, en un solo libro explica muy bien muchas cosas, entonces yo les recomiendo que esos primeros 3 niveles, que lo que vamos a ver hoy, o si no podemos llegar, yo les comparto todo igual, estos primeros 3 niveles lo tengan como referencia de que les va a ser lo que les va a servir para que ustedes puedan aplicar el lenguaje musical y que puedan ya salir, digamos, leyendo partitura y también va a requerir más allá de las clases de los sábados nada más, no, de que ustedes vayan practicando, vayan estudiando en la semana para así los sábados ir avanzando, porque si, es lo que siempre yo les marco a mis alumnos, es que sus días de ensayo no sean solamente los días que tenemos clases o en los horarios que tenemos clases, sino que esto es solamente una guía y después ustedes van practicando, van investigando y van avanzando ustedes en esos temas que por ahí son fundamentales que lo repasen, ¿sí? Porque vamos a tener muchos ejercicios de repaso también, vamos a practicar muchos materiales para practicar y ya cuando veamos, empezamos a leer notas, a practicar o empecemos a tocar con el arpa, ya va a ser necesaria la práctica. Si esto es más que nada teoría, lo pueden leer y ya, pero lo otro hay que practicar, ¿sí? Si bien les digo también que no es necesario que todos tengan el instrumento, porque hay unas personas que no tienen el arpa, porque nosotros lo que queremos es aplicar el lenguaje musical. Para hacer lenguaje no necesitamos todavía activamente el arpa, ¿sí? Pero después esto nos va a servir para conocer el instrumento y después más adelante sí ya avanzar con las clases, ¿sí? Nosotros desde marzo venimos con estas clases virtuales, practicando todo lo que sea referido al lenguaje musical y bueno, y ahora con los alumnos ya estamos practicando ya ejercicios prácticos y bueno, seguramente en septiembre volveríamos con las clases presenciales, que ahí necesitaríamos más activamente el instrumento, pero les digo eso de que no es necesario que tengan ya el arpa para participar de las clases porque se puede aprender y es algo muy importante. Entonces, avanzamos para poder llegar a la mayor cantidad de temas que podamos. Bien. Acá, esto que quiero remarcar, si bien hay muchos compases más de distintas numeraciones, esto es lo que yo les quise remarcar como lo que más se utiliza en el arpa, ¿sí? De acuerdo a lo que fuimos estudiando, estos son los que más se utilizan y los que son más sencillos, porque después ya tenemos compases que son, digamos, compases compuestos y que ya para unas primeras clases no, va a ser complejo aún verlos. Entonces, les quiero, dentro de todos los compases que existen, tenemos los compases más sencillos o compases simples, y de esos compases simples otra vez vemos los que más se utilizan, ¿sí? Bueno, si bien el compás de 6 octavos que está acá les remarco es lo que se utiliza principalmente el arpa paraguaya, que es lo que nosotros vamos a ver. El arpa paraguaya se desarrolló toda su ejecución de la mayoría de los arpistas se desarrolló hacia el folclore justamente de Paraguay y después folclore de otros países de Latinoamérica, ¿sí? Pero ya después están otros tipos de arpas que se centran en otros estilos musicales, ¿sí? Pero yo traté de decirles que los compases que más utilizaremos en este curso van a ser estos, para que ustedes puedan verlo y tener una referencia, decir, estos son los compases más sencillos, o sea, lo que vamos a ver primero, y lo que más se va a utilizar, ¿sí? Entonces, o sea, les quiero remarcar esto porque estos no son los únicos, y esos no son los únicos géneros que se utilizan esos compases, pero para que tengan como referencia de que esos son los que se van a ver, vamos a ver primero, y los que son, digamos, los más sencillos de verlos, ¿sí? Entonces, eso para que tengan nada más como referencia. Vamos a ver esto de tiempos fuertes y débiles, ¿sí?
vamos a ver que tenemos, de acuerdo a estos compases que yo le marqué anteriormente que están acá, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y 6 octavos. Vamos a ver lo de tiempos fuertes y débiles, ¿sí? Y vamos a ver qué son estos, ¿sí? Generalmente cuando seguimos un ritmo, marcamos acentos en forma instintiva. Nosotros vamos escuchando la canción y vamos marcando, ¿sí? Eso que vamos marcando nosotros son, vamos marcando los tiempos, ¿sí? Vamos marcando el pulso de una canción, ejercicio, lo que sea, ¿sí? Tenemos, los acentos son los tiempos que suenan más fuertes que otros, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos viendo las distintas subdivisiones y lo vamos a ver de tiempos fuertes y débiles, ¿sí? Entonces, 3 tipos de tiempos: fuerte, semifuerte y débil, ¿sí? Vamos a ver, como les decía, estos primeros 4, fórmula de compás, y después vamos a ir avanzando en más, pero con estos 4 ya vamos a tener suficiente para ir practicando, ¿sí? Entonces, vemos esto. Vamos a empezar primero por el 2 cuartos. 2 cuartos, lo que nos marca es, bien, ahí escribió Jorge: dejé en el grupo algunos PDF, libros para explorar y un link de una plataforma interactiva, puso Jorge. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Jorge, y seguramente todos los alumnos van a poder practicar y compartir, ¿sí? Ahí puso Jorge Castillo también. Jorge Martínez fue el que dejó el material en el grupo. Muchísimas gracias, Jorge, para todos. Y Jorge Castillo habló de muchas partituras, 4 cuartos aparece con una C. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Todavía no lo vamos a complicar tanto, pero vamos a ir viendo eso, ¿sí? Vemos estos 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y 6 octavos, ¿sí? 2 cuartos está marcado con la negra acá, que es lo que estamos viendo, que arriba nos marcaba la cantidad de veces que se repetía una figura, y abajo qué figura era, ¿sí? Entonces esto es una negra, 2 tiempos, 2 veces se repite una negra, perdón, y serían 2 tiempos, ¿sí? 2 veces que se repite, y el 4 era el denominador correspondiente a la negra, ¿sí? 2 negras por compás, ¿sí? Acá tenemos 3 cuartos, 3 negras por compás, 4 cuartos, 4 negras por compás, y 6 octavos era 6 corcheas por compás que tenemos acá, que sería lo mismo a 2 negras con puntillo, negra con puntillo y negra con puntillo, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos acá 2 cuartos, es fuerte el primero, débil el segundo. Fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil. Serían 2 cuartos, ¿sí? En 3 cuartos, a la hora de ejecutar sería fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil. Siempre va a ser eso la característica, ¿sí? En 4 cuartos tenemos el primero va a ser fuerte, el segundo va a ser débil, el tercero va a ser semifuerte y el cuarto va a ser débil. Entonces va a ser fuerte, débil, semifuerte, débil, fuerte, débil, semifuerte, débil, ¿sí? Entonces eso es para que nosotros sigamos marcando tiempos fuertes y débiles, que después vamos a ver la importancia que tienen. Si uno por ahí acá teóricamente no lo ve la importancia, pero nosotros a la hora de marcar una canción siempre estamos marcando tiempos fuertes y tiempos débiles. Entonces, y después en el 6 octavos tenemos, como marcamos, tenemos 2 negras con puntillos. La primera es fuerte y la segunda es débil. La primera es fuerte, la segunda es débil, ¿sí? Si lo vemos subdividido, que están 6 corcheas ahí, sería fuerte, débil, débil, semifuerte, débil, débil. Fuerte, débil, débil, semifuerte, débil, débil, ¿sí? Entonces esto va a ser muy importante, que tener en cuenta los tiempos débiles, fuertes y débiles, porque vamos a ir viendo distintas formas que nos van a ir apareciendo en una canción, canción, ejercicio, todo, que es importante que vayamos conociendo, ¿sí? Entonces, estos son los tiempos fuertes. Y ahora vamos a ver algo que nosotros vemos. Esto aparece mucho principalmente en lo que, como decíamos siempre, aplicamos el arpa paraguaya. La mayoría de las obras que están compuestas en arpa paraguaya, el folclore paraguayo utiliza muchas síncopas. Gran parte del folclore de Latinoamérica utiliza la síncopa, entonces es algo que tenemos que conocer, ¿sí? Ahí nos marca que la síncopa se produce cuando una nota se encuentra en tiempo o en parte del tiempo débil y se prolonga sobre el próximo tiempo o parte del tiempo fuerte. ¿Sí? Entonces, es cuando nosotros tenemos una ligadura
Vieron que es la ligadura de prolongación, la que tenemos ahí, que ya lo vimos hace un ratito. Nosotros tenemos una ligadura. Cuando la ligadura se da de un tiempo débil a un tiempo fuerte, ¿se acuerdan que nosotros cuando tenemos ligadura de prolongación solamente tiene que sonar la primera y la segunda no suena, la segunda figura? Entonces, supongamos que esta acá, esto que está acá, es un tiempo débil y está ligado a un tiempo semifuerte, o sea, digamos, débil a fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense que se va a tocar solamente la primera y la segunda no. Entonces ahí va a haber un inconveniente porque se va a prolongar el sonido de donde era un tiempo débil al tiempo fuerte, ¿sí? Entonces eso va a ser la síncopa y se utiliza mucho. Ya lo vamos a ir viendo prácticamente cómo, o sea, la práctica cómo suena. Y acá también tenemos remarcado, fíjense esto que nos marcó recién, me marcaron ahí al chat, de que hay veces que el 4/4 aparece como una letra C. También eso es para tener en cuenta. Fíjense acá que acá no aparece una fórmula de compás, pero aparece una letra C. Eso quiere decir son 4/4 y fíjense esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? La cantidad de tiempos en un compás. Entonces eso es para tener en cuenta, ¿sí? Generalmente los ejercicios, para no complicar tanto, vamos a ver nosotros 4/4, pero en este caso fíjense cómo aparece ahí la C que nos marcaban recién. Bien, entonces, esto es síncopa, es la prolongación de un tiempo débil a un tiempo fuerte, ¿sí? Entonces, es importante. Y acá tenemos, fíjense esta síncopa se dio dentro de un compás. Pero fíjense, esta síncopa se da de un compás a otro, ¿sí? De la finalización de un compás, tiempo débil, y el inicio de otro compás que es con tiempo fuerte, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. La síncopa se utiliza mucho. Y más lo que quieran abordar con la música folclórica. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Bien, y acá esto es un poco parecido a todo esto, es el contratiempo. Si el contratiempo empieza igual que la síncopa, acentuando una nota que está en un tiempo, parte de un tiempo débil, pero no se prolonga al fuerte, ¿sí? O sea, se hace esa marcación en el tiempo débil, pero no tiene esa prolongación como teníamos. Vieron que nosotros la síncopa se prolongaba al tiempo débil, sonaba igual, y tenían la ligadura de prolongación al tiempo fuerte, ¿sí? En el caso del contratiempo, no. El contratiempo lo que hace es de un tiempo débil suena, pero no se prolonga el tiempo fuerte. ¿Y cómo se da eso? Con el silencio, ¿sí? Nosotros vemos, se ejecuta el tiempo débil, pero hay un silencio que, digamos, que no se ejecuta el tiempo fuerte. En ese caso, ahí se está dando el contratiempo, ¿sí? Entonces, eso es muy parecido a la síncopa, pero no tiene esa prolongación que tiene la síncopa, sino que se corta a través de silencios, ¿sí? Bien. Esto tenemos tonos y semitonos. Entonces vamos a ir avanzando. Ya creo que en la próxima clase vamos a abarcar bien sobre esto. Vamos a ver ahora. Son las distancias básicas entre dos notas seguidas, ¿sí? El semitono es la menor distancia y es la mitad de un tono. El tono es igual a 2 semitonos, ¿sí? Tonos y semitonos. Hoy cuando veíamos el teclado del piano, veíamos las teclas blancas y las teclas negras, ¿sí? Los semitonos es la distancia como hemos marcado ahí, que un tono son dos semitonos, ¿sí? O igual a 2 semitonos. Entonces, podemos decir que un semitono, se lo puede decir, semitono es la mitad de un tono, ¿sí? Entonces, todos los sonidos naturales están separados entre sí por un tono, excepto mi, fa y si y do, que solamente están separados por un semitono. Sí, a ver si teníamos por acá el del piano. No. Bueno, ahora como les decía, la próxima clase vamos a marcar bien esto de tonos y semitonos para ver todo lo que sea escalas y demás. Y tenemos entre do y re, vamos a ver todas notas naturales, no vamos a ver nada de notas con las alteraciones, ¿sí? Entonces, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, entre mi y fa un semitono, entre fa y sol tono, entre sol y la tono, entre la y si tono, y entre si y do semitono, ¿sí? Entonces eso nos va a servir para ir armando escalas y todo demás. Entonces eso vamos a tener en cuenta, ¿sí?
Bien, acá tenemos alteraciones, que es lo que estamos hablando aquí hoy. Se le decía, ahora vamos a ver qué es lo que significa ese hashtag, digamos, la B, la letra B, digamos, que por ahí lo dicen también. El sostenido que tenemos acá, ese es su símbolo. El sostenido lo que hace es a una nota, hasta ahora vimos notas naturales nomás, ¿sí? A una nota le eleva un semitono, ¿sí? O sea, medio tono para arriba, ¿sí? El doble sostenido eleva la nota un tono para arriba, ¿sí? El sostenido de medio tono para arriba y el doble sostenido un tono entero, ¿sí? El bemol es al revés del sostenido, disminuye la nota un semitono, ¿sí? Y el doble bemol disminuye un tono, ¿sí? Y después tenemos el B cuadro, que anula el efecto de cualquier alteración anterior, ¿sí? Supongamos que nosotros venimos tocando y en algún momento nos apareció un sostenido, ¿sí? Nos apareció un sostenido, entonces nosotros cambiamos esa nota natural por una nota con sostenido, ¿sí? O sea, medio tono más para arriba, ¿sí? Después en algún momento nos aparece un B cuadro, eso quiere decir que el B cuadro le anula al sostenido que tenía antes, ¿sí? El sostenido, al bemol, a lo que sea, ¿sí? El B cuadro le anula la alteración que tenía antes, ¿sí? Entonces eso es algo para tener en cuenta, ¿sí? Entonces es importante saber eso, ¿sí? Bien, acá vamos a ver tipos de alteraciones. Vamos a ver después cómo lo vamos aplicando al árbol, ¿sí? Vamos a ver primero las alteraciones propias o fijas, que son las que aparecen al comienzo de la partitura y están después de la clave y antes de la fórmula de compás y tienen ubicación fija en el pentagrama, ¿sí? Una vez, nosotros siempre se escribe la clave y antes de escribir la fórmula de compás se escribe la armadura de clave, que es lo que nos va a marcar nosotros, lo que hablábamos hoy de, ya vamos a ver tonalidad y escalas y todo eso, ¿sí? Esto va a ser la ubicación. ¿Para qué nosotros nos sirve eso en el arpa? Principalmente, si uno tiene un arpa común, digamos, no como un arpa clásica que ya tiene pedales y todo demás, o un arpa con levers. Si tiene un arpa común, habíamos visto hoy que nosotros teníamos como las teclas blancas del piano, ¿sí? No teníamos teclas negras. Entonces, a nosotros nos va a servir la armadura de clave para saber en qué tonalidad nosotros vamos a afinar nuestro instrumento, ¿sí? Para poder ejecutar las canciones. Por ejemplo, a ver, supongamos que esto. La armadura de clave, o en este caso el sostenido, fíjense que está en la quinta línea, ¿sí? Y nosotros sabemos que la clave de sol nos va a marcar las notas, sabemos que la segunda línea es la nota sol, porque pues es la que le da el nombre de la clave, ¿sí? Sabemos que la quinta línea, que es la que está acá, ¿sí? A ver si alguien quiere aportar, ¿qué nota es? La quinta línea es el Fa, ¿sí? Es la nota Fa, bien. Y entonces el Fa, que está en quinta línea, nos está mostrando que era un sostenido, ¿no es cierto? Entonces nos quiere decir que de Fa va a estar medio más para arriba de un Fa natural, ¿sí? Entonces eso para tener en cuenta. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Nosotros, lo primero que vemos cuando vamos a afinar nuestra arpa, vemos armadura de clave, ¿sí? Vemos armadura de clave y decimos, fíjense que hoy hablamos de si bemol y todo eso. En este caso no hay, si nosotros tocaríamos con si bemol tendría que estar especificado ahí. Nosotros nos dice que solamente fa sostenido, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el do va a ser natural porque no tiene ninguna alteración, el re va a ser natural, el mi va a ser natural, el fa va a ser sostenido porque ahí nos está marcando eso, y después sol natural, la natural y si natural, ¿sí? No bemol porque nos marca natural. Entonces nosotros ahí vamos a afinar el arpa de esa manera, con la armadura de clave, ¿sí? Entonces afinamos, como decía, do natural, re natural, mi natural, fa sostenido, porque nos está mostrando el sostenido, sol natural, la natural y si natural, ¿sí? Entonces para eso nos va a servir a nosotros la armadura de clave, para afinar el instrumento antes de empezar a tocar, ¿sí? Entonces afinamos nosotros y en esa afinación nos va a quedar el instrumento.
Cuando uno tiene un arpa con llaves o con pedales es más fácil porque tiene que cambiar, digamos, y no hace falta tocar el clavijero, digamos, solamente en el caso de las llaves levanta las palancas o los pedales y los va moviendo y ya queda, digamos. Pero la armadura de claves nos va a servir para afinar, afinamos el instrumento antes de tocar, ¿sí? Entonces, y después acá tenemos para ir leyendo notas, ir practicando qué notas serían, ¿sí? Entonces, después tenemos alteraciones accidentales, que nosotros vimos las alteraciones fijas o alteraciones propias, son las que nos aparecen dentro de la, nos aparecen dentro de la partitura antes de tocar el arpa, o sea, después de la clave, ¿sí? Las alteraciones accidentales son las que nosotros, bueno, ya, supongamos que ya afinamos el arpa, ¿sí? Fíjense acá este ejemplo, acá nos aparece si bemol, ¿no es cierto? ¿Me están viendo ahí? Si bemol y mi bemol. Entonces nosotros vamos afinamos el arpa y sabemos que, yo decía, lo mismo, do va a ser natural, re va a ser natural, el mi va a ser bemol, el fa va a ser natural, el sol va a ser natural, el la va a ser natural y el si va a ser bemol. ¿Sí? Bien. Esto que está acá, que ustedes están viendo, esta es la alteración propia, ¿sí? En la que nosotros afinamos el arpa antes de tocar, ¿sí? Y después vamos viendo alteraciones accidentales, ¿sí? Que están, todas estas, fíjense como acá, las alteraciones accidentales son las que se van dando a medida que se va ejecutando la parte, ¿sí? Y le va a alterar, acá como dice, a las que tengan igual nombre y altura dentro del compás, ¿sí? Por ejemplo, nosotros alteramos acá esta nota que es el sol, lo convertimos en bemol, y ahí nos está marcando un ejemplo, que esto va a estar alterado, va a ser bemol, ¿sí? Porque lo estamos alterando dentro del compás, ¿sí? Ahora fíjense esto es un fa, que está, el aire está con sostenido, ¿sí? Un accidental, y este otro es fa también, pero no está a la misma altura, es por eso que es B cuadro, ¿sí? O sea, no va a ser alterado, sino que va a ser natural, ¿sí? Y después esto va a ser mi natural, mi bemol, perdón, porque tengan en cuenta esto, tenemos acá la armadura de clave, esto va a ser mi bemol. ¿Y esto qué sería? A ver si alguien lo remarca en el chat. ¿Esto qué sería? Fa natural, bien, porque como dijimos, esta que está arriba no le afectó porque no está a su misma altura, ¿sí? Y esta ¿qué sería? ¿Qué nota y qué alteración tendría? Bien, si bemol, ¿sí? Pues tenemos si y el bemol que está acá. ¿Sí? Y este que está acá este sí va a ser fa sostenido porque está a la misma altura que está acá. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces. Y después de esto, acá está alterado este do y este también está alterado. ¿Sí? Y a ver, fíjense esto, otra cosita. Esto que comenzó la canción acá, supongamos que esta es una canción, comenzó acá con un sol bemol. ¿Sí? ¿Esta qué sería? Está a la misma altura, fíjense. ¿Esta qué nota sería? Mm, ahí está, ahí marcaron, sí, está bien. No es sol bemol, no es sol bemol, es sol natural, porque ya cambió de compás. Recuerden que las alteraciones accidentales solamente le afectaban a ese compás. Fíjense esto, les quería remarcar por eso. Fíjense que esto es sol bemol y le marcó y le afectó a este sol que está acá, que también es bemol, ¿sí? Y esto cambió de compás, fíjense que ya es otro compás, acá está el otro compás. Por eso es sol, natural, natural, no bemol, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta, ¿sí? Acá es sol bemol, acá es sol bemol, pero acá cuando cambió, fíjense que acá terminó el compás y comenzó otro, ¿sí? A partir de acá, eso ya deja de ser sol bemol y vuelve a ser sol natural. Y acá es de vuelta, ¿sí?
Entonces, es importante. Y después por último, tenemos las alteraciones de precaución. Son alteraciones que sirven para facilitar la lectura porque están colocadas en lugares donde teóricamente no serían necesarias. Es común verlas entre paréntesis y es una alteración accidental en un compás queda sin efecto al pasar dicho compás. Fue lo que vimos recién. ¿Se acuerdan que eso del sol bemol? Ahí estaría puesta la alteración de precaución para evitar lecturas incorrectas. Volvemos al ejercicio anterior para que vean eso. Esto que tenemos acá. Nosotros tenemos esto que es sol bemol. Hoy surgió por ahí ese inconveniente que pueden ser que lo lean como sol bemol porque estaba a la misma altura, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta y por ahí puede ser que el autor diga, o sea, dice, mucha gente se equivoca, se confunde y toca sol bemol donde yo quiero que sea sol natural. Entonces el autor le puede poner así como está acá, que esto es vieron como una alteración de precaución, le pone acá y le pone un B cuadro, ¿sí? Para decir que anuló esto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces esas son las que vamos a tener en cuenta son principalmente las alteraciones propias o fijas que son para afinar el instrumento, cuando afinamos el instrumento para tocar eso, ¿sí? Después tenemos las accidentales que van surgiendo a medida que vamos ejecutando y ya vamos a ver adelante cómo se ejecuta eso porque es un inconveniente para los arpistas cómo ejecutar las alteraciones accidentales si no tenemos para hacer semitonos, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Y después tenemos las acciones de precaución, que es solamente como un aviso para tener en cuenta nada más. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos unas preguntas sobre el nivel 2. Y esto sería, ¿cómo se representa rítmicamente la subdivisión de esa fórmula de compás? De esta que vimos recién. ¿Cuál es la diferencia entre síncopa y contratiempo? ¿Cuál es la alteración que más utilizaremos y por qué en el arpa paraguaya? ¿Qué nos conviene utilizar más en el arpa? ¿Alteraciones propias o accidentales y por qué? Teniendo en cuenta los tonos y semitonos, ¿qué distancia hay entre si bemol y do? ¿Y qué alteración le faltaría al si bemol que tenemos en el arpa para convertirla a si natural? Eso sí pueden ir contestando, si vamos cerrando la clase de hoy y bueno, ya no nos va a alcanzar el tiempo para ver el nivel 3, pero vamos a arrancar con eso la próxima clase. ¿Sí? Y vamos a ir viendo ya en la próxima clase vamos a ver la estructura musical del arpa, que es cómo se escriben todas las notas. En el arpa paraguaya generalmente se tienen 36 cuerdas, entonces vamos a ver esas 36 notas, dónde sería su ubicación en el arpa. ¿Sí? Nosotros cómo lo ubicaríamos en el arpa. Y así, de esa manera, tenemos ya como referencia. Eso vamos a ver la próxima clase. Hoy vamos a tener que repasar todo lo que sea nivel 1 y 2 del libro. Y así van a poder ir avanzando y afianzando este conocimiento. Así que si quieren contestarlo en el chat del Zoom, estas preguntitas que tenemos, vamos interactuando. ¿Cómo se representa rítmicamente la subdivisión? Vamos a poner porque queda un poco confuso este. Ahí, ¿les parece? Así que si pueden ir contestando de a uno, no hace falta que contesten todo para enviar, ¿sí? Así. ¿Se entendió cuál era la consigna? La subdivisión de la fórmula de compás es, en ese caso tenemos 3/4 para la primera pregunta, que sería más o menos lo que vimos con tiempos fuertes y débiles, ¿sí? Con lo que vimos tiempos fuertes y débiles, la subdivisión sería en 3/4, ¿cómo sería? Bien, ahí mandaron la respuesta. Fuerte, débil, débil, ¿sí? En 3/4.
Eso sería más o menos lo que quería practicar para hacerle preguntas, para ir distendiendo y, bueno, y poder ir conversando y vamos viendo, ¿sí? Y les digo nuevamente que no se salgan de la reunión, así nos sacamos todos una foto, ¿sí? Eh, bien, la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre síncope y contratiempo? Bien, después, esa sería la segunda pregunta, la diferencia. La tercera sería, ¿cuál es la alteración que más utilizaremos y por qué? Refiriéndose al arpa paraguaya, ¿sí? Que hoy habíamos hablado que teníamos do, re, mi, fa, sol, la, sí, bueno, entonces, ¿qué alteración más se utilizaría en el arpa? Igual eso vamos a ir viéndolo más adelante, ¿sí? Ah, ahí está. Ahí mandó, Jorge Castillo mandó las respuestas de las 6. Está muy bien para que puedan tener en cuenta y, y anotarlo, ¿sí? Ahí mandó las respuestas, están todas correctas. Fíjense, el 3 que les marcaba cuál es la alteración que utilizaríamos sería el si bemol, porque vamos a estar afinado en fa mayor, que es como les decía, el do, re, mi, fa, sol, la y el si bemol que vamos a utilizar. ¿Sí? Esa es la que más se va a utilizar en el arpa paraguaya, repito, ¿sí? Después, ¿qué nos conviene utilizar más en el arpa? ¿Alteraciones propias o accidentales? ¿Sí? Marcaron ahí propias, o alteraciones fijas, porque, como habíamos visto, nosotros utilizamos esas alteraciones, afinamos el arpa con esas alteraciones fijas, y a partir de ahí, nosotros vamos a ejecutar. Entonces nos conviene más afinarla ya el arpa con la alteración propia y no estar, y estar constantemente con alteraciones accidentales. Por ejemplo, supongamos que tengamos que si ponemos un si bemol al comienzo de la canción, nosotros ya afinaríamos el arpa todo en si bemol, entonces todos los si ya serían si bemol, entonces ya nos olvidamos de eso. Pero si nosotros constantemente cada vez que tocaría un si bemol tenemos que poner una alteración accidental, vamos a tener que hacer nosotros cada vez esa alteración accidental. Entonces conviene más la alteración propia, nosotros ya sabemos que eso se va a mantener, ¿sí? Y después teniendo en cuenta los tonos y semitonos, ¿qué distancia hay entre si bemol y do? ¿Sí? Hay un tono. Bien. Porque ahí vimos que entre si y do había medio tono y el si bemol era medio más para abajo. Entonces de si bemol a si hay medio tono y de si a do hay otro medio. Entonces, medio y medio, un tono. ¿Sí? Muy bien. Y la última sería, ¿qué alteraciones le faltaría al si bemol que tenemos en el arpa para convertirla a si? ¿Sí? Como nosotros, supongamos que nosotros venimos tocando y tenemos afinado como alteración propia un si bemol. Y en una canción nos dice es si, entonces ¿qué le agregamos? El B cuadro que marcaron ahí, muy bien. Entonces esto sería todo para que vayamos practicando y bueno, ya en la próxima clase vamos a abordar más sobre esto, vamos a avanzar con nivel 3 y todo, y así vamos a ir practicando, ¿sí? Ahora, bien, vamos a hacer, si les parece, hacemos una... ¿Se entendió todo hasta ahora? Todo esto, a ver, no sé, quiero escuchar sus devoluciones de esta primera clase. Ahí saqué la pantalla, así nos vemos todos y nos sacamos una foto. Eh, a ver, voy a cambiar la cámara para que... De paso nos sacamos toda una foto. Miren que tenemos 3 pantallas.
Ahí está. Todo con distancia social. Bien. Entonces, nuevamente le quería hacer, no sé si alguien quiere, esto sería más extendida la clase, así que si quieren ir comentando algo, si quieren levantar la mano y activar el micrófono, ya vamos a ir conversando y no hay problema, ¿sí? Así que, no sé quieren decir algo. Estamos para escuchar y bueno, para compartir entre todos esta experiencia de bueno, la primera clase, entre todos, algunos primera clase de arpa, algunos primera clase de lenguaje musical, algunos ya tienen millones de clases, pero nunca está de más seguir aprendiendo y también aplicar esto que, como les digo, en un mundo cada vez más globalizado y el ARPA con cada vez más difusión a nivel internacional, se hace muy necesario tener este conocimiento del lenguaje musical. Sí, porque hace un tiempo, profe, urgente el material, pusieron ahí en el chat. Sí, yo le voy a mandar. Les voy a explicar ahí bien lo de Classroom. Antes de terminar la clase les explico eso para acceder al aula virtual. Bien, pero como les decía, es importante tener el conocimiento del lenguaje musical porque la mayoría de los arpistas, históricos arpistas famosos, la mayoría no tenían el conocimiento del lenguaje musical. Hoy día se está haciendo más difundido el lenguaje musical en los arpistas y también es más necesario y más requerido. Entonces, es importante que todos se hayan sumado a esto, a aprender el instrumento y aprender el lenguaje. Y como les dije, no es necesario por ahora tener el instrumento. Obviamente en algún momento se va a hacer, para aprender arpa necesitamos el arpa, pero como bien comentaba Graciela Marechal acá en Formosa, que es donde estamos nosotros con el proyecto, tenemos ya muchas arpas que fueron donadas, muchos alumnos que tienen su instrumento, entonces de esa manera ellos pueden aprender sin tener el instrumento, pero como estamos acá en distintas partes del mundo, siempre va a ser necesario tener el instrumento, pero yo creo que más necesario que tener el instrumento es tener ganas y practicar y estudiar y practicar y dedicarse mucho, porque yo creo que el estudiar y aprender hace más de tener el arpa, porque así como hay muchas personas que tienen el arpa pero no practican. Hay muchas personas que se dedican de lleno, ensayan sin tener instrumento y les aseguro que esas personas son las que avanzan mucho más, por más que no cuenten con el instrumento. Entonces, eso es importante la dedicación y como les digo, no quedarse con que hoy tuvimos clases y el próximo sábado recién abro la carpeta o abro mis apuntes y veo recién. Entonces, que sea un estudio en la semana, que lo vayan viendo y de esa manera llegamos al sábado ya con todos los conocimientos frescos para, para poder seguir avanzando en este curso. Yo creo que con 4 clases nosotros vamos a poder avanzar. Eso, por más que parezca poquito, yo creo que con estas 4 clases ustedes van a poder tener todos los conocimientos de entender la partitura y después aplicar el instrumento. Bien. No sé si queríamos decir algo.